La oración, clave para el triunfo. Y le quiero llevar a una escritura que está en el libro de San Lucas, capítulo 5, versículo 12. La escritura dice en San Lucas 5:12: en otra ocasión, cuando Jesús estaba en un pueblo, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús, cayó rostro a tierra y le suplicó: Señor, si quieres, ¿puedes limpiarme? Jesús extendió la mano y tocó al hombre y le dijo: si quiero, queda limpio. Y al instante se le quitó la lepra. No se lo digas a nadie, le ordenó Jesús. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. El éxito de Jesús estaba en la oración y en la confianza que Jesús tenía en su Padre. Siempre Jesús sabía que su Padre le escuchaba y que Dios le daba lo que él le pedía o lo que le convenía a Jesús en algún momento dado. Así ocurre en nuestra vida personal, en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, en la iglesia. La oración es clave para salir adelante. La oración es clave para lograr triunfar en estas áreas o en estos escenarios. Hay un ejemplo que le quiero compartir de una iglesia que estaba buscando un nuevo pastor. Se dice que la iglesia se estaba preparando para colocar un nuevo pastor. Pensaron en 2 muchachos para el puesto, pero había mucha política y había poca oración. El día de la votación, todas las líneas telefónicas de las casas de los hermanos de la iglesia estaban ocupadas, pero la línea de oración entre los miembros de la iglesia y Dios estaba desocupada y completamente vacía. Esa noche, después de mucha contienda, de mucha discusión y después de muchas ofensas, de mucha falta de respeto entre los hermanos, se hizo la votación y eligieron a uno de los muchachos, quien ganó la votación por unos pocos votos. Este joven aceptó el reto y de inmediato inició su ministerio pastoral. Poco tiempo después, la iglesia se desboronó. Muchos que querían al otro pastor y que no estaban contentos con el pastor actual, se fueron para otras iglesias. Y la iglesia que antes era una iglesia fuerte, sólida, fructífera, se convirtió en una iglesia débil y dividida. Un hermano anciano que era muy sabio y era miembro de la iglesia, dijo estas palabras: si la gente hubiera orado, seguramente no hubiese ocurrido todo esto, porque la oración es la clave para el triunfo. Así es. La oración es vital. La oración es necesaria. La oración es clave para lograr el triunfo en muchas cosas. Y la pregunta es: ¿cuándo podemos ver el éxito en nuestras oraciones? En primer lugar, podemos ver el éxito en nuestras oraciones cuando oramos, pero vivimos en obediencia. Cuando oramos, pero también vivimos
en obediencia. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 21 y 22 dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cuando oramos, vamos a obtener la respuesta de Dios en la medida en que nosotros somos creyentes obedientes. Debemos orar a Dios, pero debemos revisar nuestro corazón. El apóstol Pablo aquí lo dice. El apóstol Juan lo dice. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos con Dios. Hay que orar, pero hay que revisar nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Tenemos un corazón duro? ¿Tenemos un corazón insensible? ¿Tenemos un corazón malvado? ¿Tenemos un corazón prejuicioso? ¿Tenemos un corazón rebelde? No podemos esperar que nuestras oraciones van a tener éxito. Debemos orar a Dios, pero le repito, revisar nuestro corazón. La oración sin obediencia no da resultado. Si oramos pero no somos obedientes, significa que Dios difícilmente va a poder contestar la oración de una persona rebelde. Oramos a Dios, pero a la vez tratamos de desarrollar una vida agradable delante de Él. Le repito, en la medida en que estamos orando a Dios, debemos tratar de desarrollar una vida que agrade a Dios. Una vida que pueda contentar el corazón de Dios. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué será que los creyentes, por qué será que los líderes, por qué será que los pastores oramos por situaciones y no vemos los milagros de Dios que sí están reflejados en la Biblia? ¿No será que oramos, pero que no somos buenos para obedecer? ¿Cuántos queremos ver realmente con nuestros propios ojos? Queremos ver los milagros portentosos que la Biblia nos relata, pero en la vida real cuesta verlos. No porque Dios no quiera hacer milagros, Él quiere hacer milagros. El problema es que no somos obedientes. ¿Por qué le digo esto? Porque los hombres y mujeres de Dios que yo veo, que la Biblia me muestra, oraban, pero también obedecían. Servían a Dios, tenían compromiso con Dios, eran responsables con la obra, eran responsables, eran creyentes que colocaban a Dios en primer lugar, no con la boca. Porque podemos llenarnos de palabras bonitas. Colocaban a Dios en el primer lugar con los actos que hacían, con los hechos. En segundo lugar, vamos a ver que nuestras oraciones tienen éxito cuando aplicamos el ingrediente de la fe. Entonces nos damos cuenta que no basta con ser obedientes nada más. También se requiere que cuando oramos seamos obedientes, pero también tengamos el ingrediente de la fe. Seamos creyentes de fe. En el libro de Marcos, capítulo 11, en el verso 20 en adelante, dice la palabra: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice,
lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Muchas personas que me conocen saben que a mí me gusta leer algunos versículos en otras versiones de la Biblia. Y en la Biblia del lenguaje actual, estos últimos dos versículos dice de la siguiente manera: les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Si le dijeran a esta montaña, quítate de aquí y échate en el mar, así sucedería. Solo deben creer que ya está hecho lo que han pedido. Así dice la Biblia. Solamente deben creer que ya está hecho lo que han pedido. Eso significa que debemos orar creyendo, que debemos orar con confianza, que debemos orar con seguridad, que cuando oremos, oremos con determinación. Muchas veces leemos de personajes en la Biblia que oraban y sus oraciones eran contestadas, pero nuestras oraciones pareciera a veces que se quedaran en el vacío y no vemos la respuesta. ¿No será que oramos pero que nos cuesta creer? ¿No será que oramos pero que en el fondo de nuestro corazón estamos dudando? Estamos preguntándonos cómo va a ser la situación, cómo es que Dios nos va a responder. Y empezamos a ver dificultades, empezamos a ver todos los obstáculos, en lugar de creer a ciegas que Dios va a responder. Y en tercer lugar, ¿cuándo es que nuestras oraciones van a tener éxito? Cuando la fe va acompañada de la acción. Así que nos damos cuenta que no solamente es de orar. En primer lugar, es de orar, pero también de ser obedientes. En segundo lugar, es de orar, pero también de tener fe. Y en tercer lugar, es de orar, pero también es de tener acción. Nuestra fe debe ir acompañada de la acción. En el libro de Marcos, capítulo 5, en el verso 25 al 29. Marcos capítulo 5, verso 25 al 29, se lee: pero una mujer que de hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, dice la Biblia. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque ella decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Todos conocemos la historia de esta mujer. Una mujer que decidió moverse en fe, pero decidió también moverse en acción. No solamente es que ella creía, no, ella no solamente creyó, ella se movió. Estaba en su casa y ella decía: si tan solo yo tocare el manto, la orilla del manto de Jesús, yo seré salva. Pero luego hizo otra cosa, salió de su casa con una fuente, con una enfermedad terrible. Y aquella mujer, con mucho esfuerzo, en medio de una multitud, tal vez de 3,000 personas, aquella mujer logró colocarse cerca de Jesús. Eso es fe, la fe que nos mueve a la acción.
¿No será que muchas veces no recibimos aquello por lo cual oramos porque nos conformamos únicamente con orar y no aplicamos el accionar? Le quiero compartir unas pequeñas ilustraciones. Se cuenta de la pelea de dos boxeadores. Un boxeador era cristiano evangélico, el otro era inconverso. Y antes de iniciar el combate, el boxeador inconverso se puso a realizar un calentamiento de ejercicios en la esquina que le correspondía. Pero el boxeador cristiano se fue a la esquina que le correspondía y se puso de rodillas para orar a Dios. Uno de los espectadores le preguntó a un señor muy sabio: ¿cree usted que el boxeador cristiano gane la pelea? Y el anciano le contestó: si se preparó bien, sí puede ganar la pelea. Y eso nos enseña entonces que la vida cristiana no es solamente fe. La vida cristiana no es solo oración. La vida cristiana es preparación, es acción también. Se cuenta de dos niñas que iban para una escuela. Ellas salieron tarde de sus casas y estaban todavía a varias cuadras de la escuela cuando oyeron que sonó la campana anunciando el inicio de las clases. Estaban tan preocupadas las dos niñas, estaban tan asustadas porque iban a llegar tarde y seguramente se iban a ganar una disciplina. Una de ellas le dijo a su compañera: yo me voy a arrodillar para orar mientras llego. Pero la otra compañera le dijo: si quieres arrodillarte para orar, hazlo, pero yo prefiero orar mientras corro, le dice. No hay mejor ilustración que esta acerca de la fe. Que a la fe hay que ponerle acción. No hay ninguna razón bíblica para esperar que Dios lo haga todo y que nosotros nos quedemos de brazos cruzados. Debemos orar, pero también debemos actuar. La fe que no actúa no es una fe verdadera. Es como que una persona tiene una situación económica difícil, tiene algo que debe cumplir, una deuda, una situación que debe arreglar, y está orando al Señor, que Dios le ayude, que Dios le provea. Está bien que ore, totalmente de acuerdo, pero debe mover sus pies y buscar cuáles son las opciones, cuáles las formas que va a tener para resolver el problema económico. No solo es un asunto de orar, no solo es de tener fe, tiene que accionar sus pies y ver la manera, un familiar, un amigo, una forma de poder recibir ese dinero y saldar ese compromiso. También les quiero compartir la ilustración de aquella niña que estaba muy preocupada por las trampas para un conejo. Una niña estaba muy preocupada porque su hermano había preparado unas trampas para atrapar conejos. Y a pesar de que ella le había suplicado, le había llorado, con lágrimas en sus ojos, le había suplicado que no lo hiciera. A pesar de eso, su hermano decidió no cambiar sus planes y colocó efectivamente las trampas para los conejos. Su madre, que conocía de la situación, se quedó sorprendida al ver que su hija pequeña se fue a acostar con toda la tranquilidad del mundo. Y cuando la madre se acercó a la cama de su niña y le preguntó por qué estaba tan tranquila, la hija le contestó: mira, mamá, le dice, le he pedido a Dios en oración que no permita que los conejos caigan en las trampas, pero después salí y rompí toditas las trampas que puso mi hermanito, le dice. Eso ilustra lo que es la fe verdadera. La fe que no nos mueve a la acción no es fe. Por mucho que leamos la Biblia, por mucho que nosotros oremos, por mucho que ayunemos,
La fe que no nos mueve a la acción no es fe. Debemos orar, pero sin olvidarnos de los medios que debemos usar. Si no usamos los medios, la oración es incompleta. La fe sin acción es nula. En conclusión, la obediencia, la fe y la acción son tres elementos que mueven la mano de Dios para actuar en favor de nuestras oraciones. Se lo repito, la obediencia, la fe y la acción son tres elementos que mueven la mano de Dios para actuar en favor de nuestras oraciones, de nuestras necesidades, de nuestras peticiones. Así que, amados hermanos, cuando oremos, hagámoslo asegurándonos que somos creyentes obedientes. Cuando oremos, asegurémonos de que tenemos fe en nuestro corazón. Y cuando oremos, asegurémonos de que también vamos a accionar, vamos a dar pasos para poder lograr aquellas cosas.